5 razones para entender la caída del muro de Berlín. Hola mis estimados pancitos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las construcciones más polémicas de todo el siglo XX, el muro de Berlín. En este video te voy a explicar 5 razones por las cuales el muro de Berlín cayó. Pero primero vamos a explicar un poco de contexto. Sin más dilación, adelante con la intro. Muy bien, primero que nada, Berlín es la capital de Alemania y se encuentra ubicada geográficamente en este punto. Ahora, ¿por qué se construyó un muro que separó a la capital alemana por un poco menos de 30 años? Te preguntarás. La verdad es que fue culpa directa de que la nación germana perdiera la Segunda Guerra Mundial en 1945. Esto porque el país fue partido en dos, entre la Alemania del Este y la del Oeste. Algo así como lo que pasó en las dos Coreas. Creo que de hecho haré un video sobre eso próximamente. En otras palabras, en una Alemania comunista y en otra capitalista. Ahora, el caso de los germanos fue un poco más complicado que el de los coreanos por la cuestión de la capital. Berlín era una de las ciudades más importantes de Europa, incluso después de haber sido destruida durante la guerra. Por eso es que los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial en Europa, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, se dividieron y administraron diferentes zonas ocupadas en todo el territorio nacional alemán, división que también sufrió Berlín. Es importante mencionar que las zonas administradas por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se unieron en una sola entidad, mientras que la zona administrada por la Unión Soviética se mantuvo alejada de esta unión. Esto por la Guerra Fría, ya que los países de Occidente se mantuvieron capitalistas, mientras que la Unión Soviética había adoptado un sistema comunista como forma de gobierno. Ambas ideologías eran contrarias. En ese momento se habían creado dos Alemanias, la capitalista, llamada República Federal Alemana, y la comunista, la República Democrática Alemana. Sin embargo, como ya había dicho antes, Berlín se encontraba enclavada en toda la Alemania comunista. Por eso es que, al igual que sucedió con el país, la ciudad se dividió en un lado capitalista y en otro comunista. Al principio no se planeó construir ningún muro que separara la ciudad, pero con el paso de los años, los comunistas vieron la necesidad de construir uno. ¿Por qué? Sencillo. Varias personas que vivían en el Berlín capitalista desestabilizaban la economía planificada del Berlín comunista, debido a que muchos que vivían del lado capitalista se pasaban al lado comunista para comprar cosas de forma más barata. Igualmente, muchas personas que vivían en los países de influencia comunista aprovechaban que se podía acceder a Berlín occidental para pasar libremente al lado capitalista. Esto es conocido como fuga de cerebros, cosa que Alemania Oriental quería evitar a toda costa. Esto provocó que a principios de los años 60 las autoridades de la Alemania Oriental tomaran la decisión de crear una barrera física, es decir, un muro, que separara al lado capitalista del lado comunista. Fue así que, en el año 1961, durante una sola noche, la Alemania comunista construyó un alambrado de metal que separaría a la ciudad en dos. ¿Te interesa conocer las razones por las cuales este muro cayó en 1989? Dale, quédate hasta el final para conocer las 5 principales razones para la caída del muro de Berlín. Número 5. La gente estaba desesperada con que la ciudad estuviera partida en dos. Imagínate esto por un instante. Tienes un estilo de vida ya hecho. Te levantas en el Berlín comunista. Vas a trabajar al lado capitalista, porque vamos, allá pagan más. Y vuelves por la noche para darle a tu familia el sustento que necesitan. Por otro lado, imagina que te levantas en el Berlín capitalista y hacer las compras te sale más caro en tu lado. Así que te vas a la parte comunista para hacer las compras allá, porque pues es mucho más barato. Sí, por un lado, ese estilo de vida desestabilizaba enormemente la economía planificada que se tenía del lado comunista,
pero el estilo de vida ya estaba hecho para los alemanes de Berlín. Ahora, imagina que de la noche a la mañana ya no puedes cruzar al otro lado de la ciudad para hacer la rutina que ya habías establecido. Eso sin duda hizo que muchas personas se vieran perjudicadas, lo que provocó que quisieran recuperar la normalidad de tener una ciudad sin muros y con un libre desplazamiento. Número 5. Número 4. Muchas familias quedaron separadas. Este punto va de la mano con el anterior. Imagina que antes podías visitar a tu abuela, a tu mamá, a tu tío, primo, sobrino, etc., que vivían en el otro lado de Berlín. De la noche a la mañana ya no podías hacer eso. No fue como que el gobierno de la Alemania comunista hubiera dicho que se construiría un muro tal día, a tal hora. No fue así. Fue algo muy repentino y traumático a varios niveles para mucha gente. Y si bien es cierto que la mayoría de familias quedaron en el mismo lado, la verdad es que hubo bastantes que se separaron. Tal fue el caso que ambas naciones acordaron que, al menos durante las festividades decembrinas y con muchos permisos, las familias separadas podrían reencontrarse. Eso sí, al final debían regresar a sus respectivas partes de la ciudad. Número 4. Número 3. El rezago del lado comunista con el capitalista. Quiero que imagines que eres un ciudadano alemán que vive en el lado oriental y ves que al otro lado la vida es mucho mejor en varios aspectos. Puedes ver que cada vez hay más edificios y más grandes, al igual que de ese lado no hay que racionar un montón de recursos, como lo puede ser la comida. Del mismo modo, del lado occidental hay lugares que están abiertos todos los días, todas las horas, como los bares y discotecas. Es decir, la vida es mucho más disfrutable del otro lado. Además, si tienes a menos de 20 metros de distancia un lugar próspero en el cual puedes desarrollar un mejor proyecto de vida, creo que es más que entendible que muchas personas quisieran fugarse al otro lado del muro. Y no solo eso, recordemos que la mayoría de regímenes comunistas suelen ser muy represivos y no garantizan ciertas libertades. Tal vez al principio, en los años 60, esto no era tan notorio, pues recordemos que Alemania se seguía reconstruyendo por la Segunda Guerra Mundial. Pero en los años 70 y sobre todo en los 80, cuando la Alemania occidental comenzó a resaltar en varias cosas y comenzó a desarrollarse a un ritmo más acelerado que su contraparte comunista, provocó que los ánimos se caldearan bastante. Para evitar la fuga de cerebros, la Alemania comunista construyó el muro, para evitar que la gente se fuera al otro lado del telón de acero. El rezago que hubo incentivó que los alemanes quisieran unirse en un solo Berlín, para poder disfrutar lo mismo que hacía el lado capitalista. Número 3. Número 2. El sentimiento unitario alemán. Si bien los políticos son especialistas en crear rivalidades innecesarias y prolongarlas por el tiempo, los alemanes eran un solo pueblo que no llevaba mucho tiempo separado. Es decir, 40 años parece bastante tiempo, pero no es suficiente para que las nuevas generaciones creen un sentimiento de rivalidad tan marcado. Es decir, los papás y hasta los abuelos de las dos Alemanias habían vivido parte de su vida como un solo país, por lo que no era tan disparatada la idea de volverse a unir. Claro está, estos datos hay que revisarlos con cuidado, pues hay varias personas en Alemania que discriminan a las personas que vienen del lado oriental, pues hubo un sentimiento en algunos grupos de personas que consideraban que los alemanes occidentales tuvieron que ayudar por completo a los alemanes orientales para igualar ambas partes. Igualmente, se han creado ciertos estereotipos y prejuicios entre ambas partes. Pero la ventaja es que la separación de ambos países no duró tanto, por lo que fue factible unificarlos. Número 2. Número 1. Las reformas de la URSS. ¿Se acuerdan de mi video de las 5 razones por las que cayó la URSS? Si no es así, te lo dejo aquí en la pestaña y en la descripción de este video. Pues bueno, se acordarán que hablé sobre las reformas que hicieron los líderes de ese país, en concreto Gorbachev, para liberalizar más a la Unión Soviética y a sus estados satélites. Pues bueno,
Debido a esa liberalización, se permitió que las personas tuvieran más libertad a la hora de moverse entre países del bloque soviético. Esas libertades hicieron que se comenzaran ciertas protestas en el territorio alemán, pues muchas personas querían cruzar al otro lado de la frontera. Ante todas estas presiones, el presidente de la Alemania Oriental, Erich Honecker, renunció y le dio paso a Egon Krenz. Un mes después de haber sido elegido, tuvo una rueda de prensa donde dijo que flexibilizaría más el paso de Berlín Oriental al occidental, diciendo que aplicaría esas medidas de manera inmediata. Las declaraciones hicieron que gran parte de la población de Berlín marchara hasta el muro y comenzara un proceso de destrucción del mismo. Al cabo de 2 días, el muro de Berlín cayó, exactamente el 9 de noviembre de 1989. Esto permitió que, un año después, se reunificaran la Alemania Oriental y la Alemania Occidental en el país que todos conocemos a día de hoy. Número 1. Bueno, ahora quiero dar las gracias a las personas que están suscritas a mi canal de Twitch. De verdad, muchísimas gracias. Todo esto es rentable y posible gracias a cada uno de ustedes. Igualmente, a las personas que se suscriben y hacen comentarios lindos en mis videos de YouTube. Te dejo mis redes sociales en la descripción. Te recomiendo mi canal de Discord, que hace poco lo abrimos. Gracias por haber visto mi video. Sin más que agregar, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!